Bienvenidos chicos a un video más de nuestra plataforma web Aprendo en Casa. La actividad del día de hoy es ¿de qué viven las plantas? Parte 1. Esto pertenece a la actividad que hemos estado viendo toda la semana, de disfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad. Ya nos encontramos en la semana número 27. Vamos a empezar con una pequeña actividad en la cual vemos una planta. Lo que vamos a hacer es completar cada parte de esta planta. Por ejemplo, ¿cómo se llamará esta parte de la planta? Muy bien, se le conoce como raíz. ¿Cómo se llamará esta parte de la planta? Muy bien, es el tallo. ¿Y estas dos partes de la planta, cómo se llamarán? Muy bien, hojas. Ahora, en ese pequeño círculo podemos ver que le hemos dado un acercamiento a una de las hojas. Y vemos que estas hojas tienen como unos pequeños orificios que se pueden ver microscópicamente. Como propósito o meta, explicamos que las plantas elaboran su propio alimento con agua, dióxido de carbono y energía. Acá tenemos a dos amigos, ¿sí? Bueno, en este caso son dos amigas y acá un amigo más. Los tres tienen unos alimentos. ¿Cuáles serán? ¿Serán carnes? ¿Serán cereales? ¿Qué es lo que tienen ellos y están mostrando? Muy bien, están mostrando las niñas unas fresas y nuestro amigo está mostrando las verduras y también algunas frutas. ¿Para qué son esos alimentos, chicos? ¿Qué hacemos nosotros con esos alimentos? Muy bien, los consumimos, ¿cierto? Es parte de nuestra alimentación para poder crecer y no solamente estos alimentos, sino otros más. Los cereales, las carnes, ¿cierto? Muy bien, así como nosotros nos alimentamos, ¿se han preguntado cómo se alimentan las plantas? Muy bien, para el día de hoy, como nuestro planteamiento problema tenemos ¿de qué viven las plantas? Si bien es cierto, nosotros vivimos del oxígeno que respiramos, pero ¿de qué vivirán las plantas? Nuestra segunda pregunta del planteamiento del problema es ¿qué relación habrá entre la vida de las plantas, el agua, la luz o el aire? Bien, para poder responder a estas preguntas, primero vamos a formular hipótesis. Recuerden que las hipótesis son posibles respuestas que nosotros le podemos dar a un problema. Primero, yo creo que las plantas viven ¿de qué pueden vivir las plantas? Yo creo que viven de agua y otros elementos. ¿Por qué? Porque no tienen un sistema digestivo como nosotros, ¿no? Podría ser. Si ustedes tienen otra hipótesis, también la pueden formular. Debido a que, como les explicaba, nosotros comemos de manera diferente gracias al sistema digestivo. Nos alimentamos, ¿sí? Los alimentos primero ingresan por la boca, lo ingerimos por la boca, lo masticamos, se forma el bolo alimenticio que luego viaja hacia el estómago, en el cual se ve cuáles son los nutrientes y se desecha lo que no nos es útil para el cuerpo. Las plantas no tienen ese sistema digestivo. Bien, nuestra segunda hipótesis. Yo creo que si la planta cuenta con agua, aire o luz, entonces, ¿qué pasará? Puede vivir por mucho tiempo, porque con esos elementos no se marchitará. Si una plantita recibe agua, no se marchitará. Veamos más adelante si nuestras hipótesis dan realmente la respuesta al problema que estamos buscando. Y lo vamos a hacer luego de recoger información. Continuemos. Ahora vamos a hacer un plan de acción, en el cual primero vamos a ordenar cuáles son los pasos que haremos. Lo primero que vamos a hacer es buscar información de fuentes seguras. Lo segundo será analizar la información que vamos a consultar. Y lo tercero será contrastar las hipótesis planteadas, es decir, luego de revisar la información vamos a ver si nuestras hipótesis realmente respondían al problema o no. Asimismo vamos a analizar los materiales que vamos a usar. El primer material es el recurso de las plantas elaboran sus propios alimentos, que es la lectura que nos brinda la plataforma. El segundo material que utilizaremos será uno el cual nos permitirá ordenar la información. Y es un organizador para ordenar la información del texto.
Y por último, una lista de cotejo para verificar la confiabilidad de la fuente que hemos consultado. Vamos a empezar viendo el texto que nos muestra la plataforma. El texto comienza diciendo: las plantas son seres vivos y, como todo ser viviente, necesitan alimento y respirar oxígeno. Pero, a diferencia de los animales, los seres humanos, ellas elaboran sus propios alimentos. Su alimentación les da la energía que necesitan para realizar sus funciones y el material necesario para desarrollarse y crecer durante toda su vida. Para elaborar sus alimentos, las plantas utilizan agua y el dióxido de carbono que está presente en el aire, pero necesitan de algo más, la energía solar. La fábrica para la elaboración de sus alimentos está en las hojas. Las hojas tienen unos pequeñísimos orificios llamados estomas, por donde absorben el dióxido de carbono de la atmósfera, y en su base, es decir, la parte de la planta que está fija en el suelo, tiene unos filamentos llamados raíces, que es por donde la planta absorbe agua del suelo. El agua llega desde la raíz hasta las hojas, a través de unos conductos que la transportan. Con estos dos materiales, agua y dióxido de carbono, la planta elabora sus alimentos. Pero la planta necesita transformar esos materiales en nutrientes, por lo que la energía transformadora la toma directamente de la luz solar que llega hasta las hojas. Es ahí donde encontramos una sustancia que les da el color verde, denominada clorofila, la cual es fotosensible, es decir, sensible a la luz, y es la encargada de captar la energía y llevarla a la parte de las hojas donde está la fábrica del nuevo material. Una vez que se han reunido todos los materiales en las hojas y con la contribución de la energía solar, se produce un complicado proceso cuya finalidad es obtener aquello que le servirá de alimento a la planta. El nuevo material que fabrica la planta suele ser un azúcar denominado glucosa. En el proceso fotosintético, la planta desecha, es decir, elimina un material que no necesita para la fabricación del alimento, pero para nosotros es de mucha utilidad, el oxígeno. ¿Desde cuándo sabemos de la importancia del agua para las plantas? Van Helmont, un científico del siglo XVII, en el año 1624 realizó un experimento controlado para investigarlo. Bien, acá vemos una imagen de cómo el agua que se encuentra en la tierra es absorbida por las raíces y luego esta agua viaja hacia las hojas. Como también las hojas reciben el dióxido de carbono del aire por los estomas, y la luz solar que también ingresa por la clorofila ayuda a que el dióxido de carbono y agua se conviertan en nutrientes para la realización de la fotosíntesis. Ahora vamos a responder. ¿Qué pasa con una planta que sí recibe agua? ¿Qué pasa con una planta que sí recibe agua, chicos? Según el texto, la planta que sí recibe agua va a absorberla y transportarla a las hojas, es decir, a través de la raíz. Entonces, la raíz la absorbe y transporta a las hojas. Continuando con nuestro recojo de datos y análisis de información, ¿qué pasará con una planta que sí recibe luz? La clorofila la capta y utiliza para transformar el agua y el dióxido de carbono en nutrientes. ¿Y qué pasará con una planta que sí recibe aire? Pues recibe el dióxido de carbono por los estomas de las hojas. Ahora, ¿qué pasará con una planta que no recibe agua? Pues no podría absorberlo y transportarlo a las hojas. ¿Qué pasa con una planta que no recibe aire? Pues no podría recibir el dióxido de carbono que le brinda el aire por los estomas. Y por último, ¿qué pasa con una planta que no recibe luz? Pues según el texto, no podría ser captado y utilizado por la clorofila. Entonces no podría transformar los nutrientes. Muy bien, chicos, ahora vamos a analizar las partes del texto de donde hemos sacado la información. Primero, la información respecto al dióxido de carbono lo sacamos de esta pequeña oración, en este párrafo, el tercer párrafo, el cual dice: las hojas tienen unos pequeñísimos orificios llamados estomas por donde absorben el dióxido de carbono de la atmósfera y en su base. Recuerden que el dióxido de carbono es parte del aire. La segunda información que encontramos es respecto al agua, donde nos dice: tienen unos filamentos llamados raíces, que es por donde la planta absorbe agua del suelo.
El agua llega desde la raíz hasta las hojas a través de unos conductos que la transportan. Ahora vamos a ver en qué parte nos hablan sobre la energía o luz solar. Por lo que la energía transformadora la toma directamente de la luz solar que llega hasta las hojas. Es ahí donde encontramos una sustancia que les da el color verde, denominado clorofila, la cual es fotosensible, es decir, sensible a la luz, y es la encargada de captar la energía y llevarla a la parte de las hojas donde está la fábrica del nuevo material. Muy bien, ahora que hemos analizado las partes del texto donde recabamos información, ya estamos seguros para poder responder nuevamente a las preguntas de investigación. 1. ¿De qué viven las plantas, chicos? Muy bien, las plantas viven de su propia fotosíntesis. Ahora, ¿qué relación habrá entre la vida de las plantas, el agua, la luz o el aire? Muy bien, necesita el agua, la luz y el aire para realizar su fotosíntesis. Continuemos. Ahora vamos a estructurar nuestro nuevo saber, respondiendo al siguiente cuadro. Ahora sé que las plantas viven de la fotosíntesis que realizan por sí mismas. ¿Por qué? El por qué va a responder al argumento, va a ser la justificación de lo que hemos dicho. Porque son seres autótrofos que no se alimentan como nosotros. Ser seres autótrofos significan que son seres que elaboran su propio alimento. A diferencia de nosotros que tenemos que buscar alimento, nosotros no lo creamos, tenemos que buscar uno. ¿Sí? Continuemos. Ahora ya sé que la planta recibe agua, aire y luz, entonces podrá elaborar su fotosíntesis y mantenerse viva, porque sin ellos no podría realizar la fotosíntesis y moriría. Recuerden que la fotosíntesis es el proceso por el cual la planta se alimenta. Imagínense ustedes que un día no comen 1, 2, 3, muchos días. No se podrían mantener, al igual que las plantas. Necesitan de la fotosíntesis para poder mantenerse vivas y no marchitarse. Muy bien. Ahora, chicos, vamos a ver la confiabilidad de la información que tuvimos. Nosotros vimos un texto que es parte de un libro de los recursos Aprende en Casa. Los autores de ese libro son Curtis, Schneck, Barnes y Mazzarini. Como les mencionaba, esto es un libro y el libro se llama Curtis Biología. Por los nombres del autor, ¿ustedes cuántos creen que sea? ¿Un autor o un equipo de autores o una identidad? Muy bien, estamos hablando de un equipo de autores. No estamos hablando de un tipo de entidad, así que le vamos a dar otro. Ahora, esta última parte de información del autor se los dejo a ustedes. Acá tienen los nombres de los autores y ustedes se van a encargar de averiguar qué profesión u ocupación tenían y si ha sido citado en alguna parte del texto, es decir, que lo han mencionado. Muy bien, ahora vamos a evaluar y comunicar. Primero vamos a explicar a nuestra familia lo importante que son las plantas, pues viven del alimento que ellas mismas preparan. También les vamos a explicar qué hacen las plantas con el agua, el dióxido de carbono del aire y la luz solar. Asimismo, vamos a aprovechar para comentarles el peligro del contagio del COVID-19 que ha incrementado mucho el contagio en los niños. Y juntos van a proponer acuerdos sobre lo que harán en sucesivo en parte de la información que han obtenido el día de hoy. Ahora es el momento de reflexionar. Vamos a recordar nuestro propósito o meta. Explicamos que las plantas elaboran su propio alimento con agua, dióxido de carbono y energía. Ahora la pregunta es, ¿lograste la meta? Vamos a explicar si lo logramos o no lo logramos. Sí, porque hemos aprendido satisfactoriamente la relación que existe, o no, porque todavía no me queda clara la idea. ¿Qué logros obtuviste? ¿Qué logros ustedes sienten que han obtenido en parte a esta sesión de hoy día y que les falta mejorar? Esa pregunta ustedes mismas se las hacen y se la responden. ¿Qué acciones realizaron para lograr la meta? Y por último, ¿cómo te ayuda el proceso de investigación para lograr la meta? ¿Cómo nos ayudó primero plantear el problema, luego la formulación de hipótesis, el recoge de datos y análisis de información? ¿Cómo nos ha ayudado cada uno de estos temas hasta la estructuración del saber? Muy bien, chicos. Ahora vamos a repasar nuestros aprendizajes y vamos a tener las respuestas de las preguntas planteadas.
La primera pregunta era, ¿de qué viven las plantas? Pues bien, las plantas viven de los alimentos que ellas mismas elaboran mediante la fotosíntesis. Nuestra hipótesis se basaba en que las plantas viven del agua. No estábamos tan alejados de la respuesta, debido a que el agua es uno de los materiales que utiliza la planta para realizar su fotosíntesis. Nuestra segunda pregunta era qué relación tenía el agua, aire y la luz solar con la planta. Pues bien, las plantas elaboran sus alimentos a partir del aire, agua y luz solar para poder realizar la fotosíntesis. Nuestra hipótesis planteaba de que necesitaba de esos elementos para no morir y estaban muy cerca, solo que ahora estamos dando una información más detallada y más explícita, a diferencia de la hipótesis que no teníamos aún esta información. Muy bien chicos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado mucho la sesión de hoy y nos encontramos en un próximo video de nuestra próxima semana de Aprendo en Casa. Cuídense mucho.